Bueno, el otro día habíamos llegado hasta alimentos voluminosos. Hoy vamos a hacer un pequeño repasito de eso y vamos a continuar con concentrados energéticos y proteicos, ¿sí? Si, si se acuerdan, habíamos definido alimentos como todos los materiales comestibles por el ganado, con capacidad de aportar nutrientes. Y los nutrientes los habíamos definido como todos aquellos compuestos naturales o sintéticos que cubren requerimientos específicos y que se metabolizan para proveer energía o proveen estructuras, ¿sí? Ahora, sí, ¿cuáles serían para ustedes, cuáles serían los nutrientes? ¿Cómo que qué compuestos deberían aportar los alimentos? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, serían los nutrientes o los minerales. Podemos decir proteínas, minerales, ¿sí? Vitaminas, ¿sí? ¿Algún otro más? Lípidos, algún otro nutriente más fundamental que habíamos dicho que era el primero con el cual se analizaban los requerimientos y los aportes Energía. de energía. Si ustedes se acuerdan, no hay ningún compuesto que se llame energía, pero la energía se obtiene de la oxidación de la materia orgánica dentro de los tejidos a dióxido de carbono y agua, ¿no es cierto? Y en el caso de el animal, energía se conserva como ATP y se puede usar para distintos compuestos. Pero la energía después la vamos a asociar con algunos compuestos que se pueden oxidar, ¿sí? Entonces, habíamos visto también que los alimentos estaban formados por estructuras complejas, fundamentalmente tejidos, que no podían atravesar membranas, y alto peso molecular, ¿sí? Y que eran insolubles en agua. En cambio, los nutrientes que habíamos visto ya podían atravesar membranas, eran sustancias simples, llegan hasta los tejidos, por lo general son solubles en agua. Ahora, en este proceso de que el alimento se transforma o se obtiene nutrientes, participa el aparato digestivo a través de acciones físicas y mecánicas, perdón, físicas y químicas, y de las químicas tengan en cuenta que no solo participan compuestos del animal, sino que enzimas de los microorganismos, como vamos a ir viendo más adelante y después cuando veamos fisiología digestiva. Pero la posibilidad de obtener nutrientes también está muy relacionado con el tipo de animal del cual hablamos. Nosotros no hacemos referencia fundamentalmente a rumiantes, dentro de eso a los bovinos. Y habíamos arrancado con esto, ¿sí? Que los alimentos los dividíamos fundamentalmente en función de la materia seca y del FDN, como para recordar qué cuantificaba la técnica o la, lo que nosotros llamamos materia seca. ¿Qué intenta cuantificar? La cantidad de humedad que Cantidad tiene de agua. La cantidad de agua, sí, perfecto. Y la FDN, ¿sí? La FDN, ¿qué cuantifica? Pared celular. Bien, perfecto. Cuantifica la pared celular, que estaba formada por celulosa, hemicelulosa y lignina, ¿sí? Y una participación importante, ya que por arriba del 36% de FDN, ¿sí? Por arriba de una participación en el total del alimento del 36%, ¿sí? A los alimentos los llamamos voluminosos. Dentro de eso vimos pasturas, silajes y forrajes secos, ¿sí? Pasturas frescas y silaje y forrajes secos.
y por arriba de un 35% de agua, ¿sí? Tendiendo al 90%, le llamamos concentrado, o sea, alimentos que tienen poca cantidad de agua, y ahí los dividíamos en energéticos y proteicos. Energéticos si tenían menos del 18% de proteína, y proteicos si tenían más del 18% de proteína. Y no íbamos a hacer mucha referencia a los suculentos, ya que no son tan habituales en nuestra zona, ¿sí? Son fundamentalmente residuos hortícolas, ¿sí? Que tienen mucha cantidad de agua. Bueno, dentro de los alimentos voluminosos, habíamos dicho que era un grupo sumamente heterogéneo, donde había alimentos de muy buena calidad, sobre todo formados por pasturas frescas, de leguminosas fundamentalmente, y de algunas gramíneas, que se caracterizaban por el alto contenido de pared celular, ¿sí? De pared celular. Pero también había alimentos que de menor calidad, sobre todo los rastrojos de cosecha y los alimentos diferidos, ¿sí? En los cuales, retomando el concepto de Van Soes, que dividía a la célula vegetal en contenido celular de la pared celular, en los rastrojos y en los alimentos diferidos había mucha cantidad de pared celular y sobre todo mucha cantidad de lignina, ¿sí? Que vamos a retomar un poquito de qué funciones cumple y por qué nos interesa. Bueno, habíamos visto todo esto. Y llegamos al final con los valores de los alimentos diferidos que ustedes van a utilizar después, posteriormente, las diferencias que había en el crecimiento, en la calidad del Gatton Pani a lo largo del año, fundamentalmente comparando lo que era en la etapa de crecimiento de lo que era forraje diferido. Ahora, volviendo al concepto de Van Soes, ¿sí? Teniendo en cuenta la estructura, ¿sí? Donde tenemos la diferencia en la estructura de las células vegetales, ¿qué podemos decir sobre esto? Entonces, primero, ¿a qué se deben las diferencias en la calidad nutritiva de los distintos alimentos voluminosos, ¿sí? Y de los, vamos a ver después, los alimentos de origen vegetal que lo utilizamos para proveer energía o para proveer proteínas. Entonces, teniendo en cuenta que la célula vegetal entonces estaba formada por contenido celular en el cual estaban todos los compuestos más valiosos, fundamentalmente los hidratos de carbono de reserva y las proteínas, y que en la pared celular teníamos compuestos que eran parcialmente degradables, como era la celulosa y la hemicelulosa, e indigestibles como la lignina, pero que la presencia de la lignina tornaba prácticamente indigestible a los otros dos componentes. Entonces podemos decir entonces que la calidad nutritiva entonces estaba relacionada por dos cuestiones. Por un lado, por la cantidad de lignina presente, ¿sí? ¿Qué funciones cumple la lignina? La lignina es un compuesto, ¿sí? Complejo, un polímero fenólico, ¿sí? Por eso decimos que no es un hidrato de carbono, pero por estar asociado a la celulosa y la hemicelulosa se lo asocia a hidratos de carbono, pero está formada por compuestos fenólicos, ¿sí? Compuestos aromáticos, que la función es darle rigidez, ¿sí? Y un sostén estructural al vegetal, ¿sí? Evitar el vuelco, por ejemplo, y permitir el sostén de las hojas y de la estructura reproductiva a medida que va aumentando en edad el vegetal. También evita
el ataque de los microorganismos y protege al vegetal del deterioro que pueden llegar a provocarle. Reduce las pérdidas de agua, ¿sí? Las pérdidas de agua. Y también algunos también nos mencionan que es un elemento que evita la herbivoría, o sea que en cierta medida también evita el consumo por los animales rumiantes. Entonces, desde este punto de vista, el vegetal se va enriqueciendo en lignina a medida que aumenta su madurez para, sobre todo, sostener estructuras reproductivas y sostener una mayor cantidad de hojas y protegerlas de los microorganismos y de los cambios ambientales. Ahora, esa cantidad de lignina no está distribuida uniformemente en todos los vegetales, en todos los órganos del vegetal. Fundamentalmente la tenemos en los tallos, ¿sí? Y en menor medida en las hojas. Entonces, eso también nos da una idea que la lignina es un factor que ya nos da una diferencia en la calidad nutritiva, pero a su vez, la relación hoja-tallo es el segundo componente que también nos da una idea de la calidad nutritiva, ya que al haber mayor cantidad de tallos, también aumenta la cantidad de estructuras lignificadas y eso también baja la calidad. Eso es, lo pongamos en las pasturas frescas, pero ya también retomando, podemos decir que en una planta como el maíz que se utiliza para hacer reservas, también tenemos grandes diferencias en los cuales a los contenidos de lignina y a los órganos donde la vamos a encontrar. Entonces, ¿dónde la tenemos en mayor presencia? Sobre todo en los tallos, ¿sí? Por eso es que se hace el picado hasta una cierta altura del animal, de la planta de maíz, se descarta una cierta cantidad de tallo y de hojas para que no disminuyan la cantidad de todo el producto. Pero a su vez, en los órganos de reserva, ¿sí? En los órganos, ¿sí? En los granos del maíz, tenemos mucha cantidad de almidón y ahí disminuye marcadamente lo que es pared celular y aumenta lo que es contenido celular. O sea que en el mismo vegetal, aún en la planta de maíz, también tenemos diferencias en cuanto a la cantidad de lignina y a los órganos en los cuales tenemos mayor cantidad de este compuesto. Ahora, ¿por qué nos interesa hacer una diferencia entre contenido celular y lo que es pared celular? Entonces, a la clase pasada habíamos hablado de los tipos de enlace, a modo de recordatorio. ¿Se acuerdan cuál era el tipo de enlace de los monómeros de glucosa que formaban el almidón? Un alfa Eran 1,4. alfa, ¿verdad? Alfa 1,4. Perfecto. Alfa 1, 4. Bien. Y eso, ¿quién disponía de las enzimas para hacer uso de romper esos enlaces y hacer uso de los monómeros de glucosa? El mismo mamífero. El animal. No las bacterias. No las bacterias. Solo las bacterias tienen enzimas que son capaces de romper esos enlaces de la celulosa. No, no, estamos hablando del almidón primero, Luis. Cosa. Ah, sí, perdón. Ah, perdón, sí, sí. Entonces, el animal dispone de los paquetes enzimáticos para romper esos enlaces 1,4. Ahora, los hidratos de carbono estructurales, ¿qué tipo de enlace tenían? Beta 1,4. Bien, ¿y quiénes son los que tienen los paquetes enzimáticos para romper esas enzimas? La microflora ruminal. Entonces, perfecto. Entonces, los microorganismos presentes en el rumen, que eso lo vamos a ver cuando desarrollamos entonces, fisiología. Entonces, nos interesa mucho porque la presencia de la pared celular, que ya decimos que es importante, va a ser utilizado en mayor medida por los microorganismos del rumen. Pero a su vez, la presencia de lignina
a medida que va transcurriendo la madurez del vegetal o va aumentando, va cambiando la relación hoja-tallo o hay un aumento en la cantidad de grano, también va a haber una diferencia en la utilización por parte de estas estructuras. Entonces, esto nos da pie para hablar de los concentrados energéticos y proteicos. Entonces, si bien los alimentos voluminosos son los que están presentes en mayor medida en la naturaleza, dijimos que era un grupo sumamente heterogéneo, y dependiendo del sistema de producción, para cubrir los requerimientos del animal, vamos a tener que hacer uso de compuestos que nos aporten energía o compuestos que nos aporten proteína para maximizar la ganancia de peso o la producción de leche. Entonces, acá es donde entran los alimentos concentrados. Entonces, tenemos dos tipos. Los energéticos, que habíamos dicho que tenían menos del 20% de proteína, o de un 18% de proteína, y los proteicos que habíamos dicho que tenían más de un 18% de proteínas. Entonces veamos primero los concentrados energéticos. En este grupo, lo que tenemos que tener en cuenta son los granos de los cereales y los subproductos, vamos a tener en cuenta los subproductos de la industria harinera, ¿sí? Y en menor medida se pueden también considerar melazas, grasas o aceites vegetales, pero en menor medida, ¿sí? Pero acá tenemos que tener en cuenta lo que son granos de cereales y los subproductos de la industria harinera. ¿Qué es lo que buscamos? Que nos aporten energía, ¿sí? Aportan energía. ¿A través de qué? De los hidratos de carbono de reserva. Entonces, y acá tenemos que tener en cuenta lo que veníamos ya hablando de la diferencia en la célula, en cuanto al contenido celular de lo que es pared celular. Entonces, como habíamos visto, la principal diferencia entre lo que era la célula de un grano de maíz con respecto a la de una célula de un alimento voluminoso tenía que ver con el contenido celular, ¿sí? Y el aporte que nos hace de la pared celular o a través de lo que nosotros la cuantificamos con el FDN y la lignina. Entonces, como habíamos visto, el principal componente del almidón estaba, en estos los granos, el principal componente es el almidón, que está rodeado por una matriz proteica, ¿sí? Por una matriz proteica, eso lo que le da es las diferencias, y posiblemente ustedes hayan visto o van a ver la diferencia entre lo que es un grano de maíz tipo duro, ¿sí? Que era el típico producto que se hacía en Argentina, así el maíz duro, del tipo de maíz americano, que es el tipo maíz dentado, tiene un almidón mucho más harinoso, ¿sí? Y eso también está relacionado con los riesgos de acidosis, ¿sí? Un maíz más bien duro tiene una mayor cantidad de estructuras que van a ser digeridas o degradadas en intestino delgado y disminuyen o son menos atacados por los microorganismos en el rumen, entonces disminuyen el riesgo de acidosis, a diferencia de un maíz de tipo dentado, que son mucho más atacados por los microorganismos del rumen y por lo tanto pueden dar un mayor riesgo de acidosis. Esto está relacionado con las cantidades de amilosa y de amilopectina. La amilosa está formada por monómeros de glucosa, es una molécula lineal con enlaces alfa 1,4, y la amilopectina tiene algunas ramificaciones
con enlaces alfa 1,6, ¿sí? La amilosa es menos soluble en agua que la amilopectina y esto es lo que hace la diferencia. Estas diferencias en el tipo de almidón es lo que hace que un maíz sea mucho más duro, como el maíz dentado, el maíz tipo americano, maíz que tiene un almidón más harinoso, un endosperma harinoso, del otro de tipo córneo más duro, colorado duro, ¿sí? Entonces, ¿qué granos son los que podemos utilizar normalmente? Entonces tenemos grano de maíz, grano de sorgo, ¿sí? O también se pueden incluir otros como la semilla de algodón que tiene que la energía la aporta una mayor cantidad de aceite de reserva. Y también podemos utilizar, como les decía, algunos residuos de la industria de la fabricación de harina. En este caso es un afrecho que está peletizado, ¿sí? Se comprime formando unos pequeños cilindros que son suministrados después. Todos los granos están formados por el pericarpio, ¿sí? La cascarilla. Después tienen la capa de neurona, que está formada por proteína, el endosperma y el embrión, ¿sí? ¿Dónde está el almidón? Está en el endosperma, ¿sí? Fundamentalmente en el endosperma, que es el que contiene el almidón. Entonces, a su vez, hay algo, los granos tienen cubiertas o envolturas, como la avena y la cebada, que eso, si bien van a tener menor cantidad posteriormente van a tener menor cantidad en proporción de endosperma, aportan una mayor cantidad de FDN y por lo tanto, en términos de acidosis, podrían llegar a realizar un aporte de fibra y estimular la rumia y disminuir en cierta medida la acidosis. Pero las cubiertas también generan algún tipo de dificultad y generan algún tipo de menor aceptación por parte de los animales. O sea, entonces podemos hablar de granos vestidos, como son la avena y la cebada, que tienen cubierta externa, de granos desnudos, como son el maíz, el sorgo y el trigo. ¿Qué caracteriza a los concentrados? Por lo general, tienen un porcentaje de materia seca cercanos al 90%, cercanos al 90%. Y después tienen cantidades muy importantes de almidón, que eso es lo que en definitiva es lo que nos va a realizar y por lo que se los utiliza, nos van a aportar una importante cantidad de energía metabólica. Tengamos presente que el maíz aporta alrededor de entre 3,3 y 3,4 megacalorías de energía metabólica por kilo de materia seca, ¿sí? Ahora, ¿por qué se utiliza el maíz fundamentalmente? Porque tiene muy buena aceptación por parte de los animales, es fácil de manipular, alta concentración de energía metabólica, pero la contra importante que tiene es que puede tener un alto riesgo de acidosis, por lo tanto hay que tener mucho cuidado en la rutina de administración, seguir una secuencia de alimentación y de acostumbramiento, y puede tener, dependiendo del tipo de almidón, ¿sí? O el tipo de endosperma, puede llegar a tener una alta fermentación ruminal, sobre todo en los maíces de tipo dentado, ¿sí? Ahora, otra característica que tienen es que Y los aditivos que se puedan usar en contra de la acidosis cuando
cuando se hace menor proporción de fibra, digamos, de la dieta. Eh, con respecto a la acidosis, lo que sí o sí hay que tener en cuenta son las rutinas de alimentación. Hay que tratar de que el animal siempre consuma el alimento en el mismo momento. Hay que hacer monitoreo de comederos para que evitar que los animales pasen hambre, ¿sí? Hay que tener una buena cantidad de frente de comedero en el caso del feedlot para que no haya competencia. Y después lo otro, hay que hacer monitoreo de la bosta, de la materia fecal para detectar posibles casos de acidosis. Y después el tema, bueno, eh, yo soy más partidario de utilizar fibra dentro de la dieta para tener seguridad y estimular la rumia, pero hay raciones de alto grano y para eso sí o sí tiene que estar monitoreando permanentemente y detectar animales que pueden tener algún tipo de acidosis subclínica. Y se pueden usar algún tipo de aditivos que van a evitar algún tipo de, una parte, perdón, de la ruta metabólica más importante, o van a disminuir una de las rutas metabólicas que pueden desarrollar los microorganismos que te puede llegar a dar mayor cantidad de protones en el rumen. No sé si te ayudé con Sí, el aporte que se vos entiende, tenés. sí, sí. Y otra forma en la cual se puede también minimizar o tratar de controlar el riesgo de acidosis es eh, generando mayor aprovechamiento de los hidratos de carbono en el intestino delgado. Y eso es combinando grano de maíz partido con grano de maíz entero. Entonces lo que se hace con eso es cambia el sitio de utilización y se aumenta la utilización por parte de los hidratos de carbono en el intestino delgado. Eso se puede hacer con animales de menor edad, aprovechando el diámetro del orificio retículo-omasal, ¿sí? El vínculo que hay entre la red y el omaso. En animales jóvenes, eso actúa también como una barrera y evita que el grano entero pase hacia omaso, tiene que volver a la boca y el grano entero estimula en cierta medida la salivación, la producción de saliva. Entonces eso también se puede combinar. Bueno, y el riesgo más grande que tienen los, los granos de cereales para proveer de energía es el riesgo de acidosis, ¿sí? Entonces eso hay alguna estrategia que hay que tener en cuenta para evitar. Bueno, otro de los, bueno, en tabla ustedes encuentran todos los valores. Hay que tener en cuenta algunos valores, sobre todo los de maíz, los valores de energía, valores de proteína, ¿sí? Que tienden a ser bajos. Entonces se lo usa fundamentalmente por su aporte de energía metabólica. Y los otros compuestos que se utilizan como aporte de energía son los subproductos de la industria harinera. Ahora, tengamos en cuenta el proceso de obtención de la harina. El grano de trigo primero es pulido y se descascara, así se saca el pericarpio, ¿sí? Se saca la capa de aleurona donde está la proteína, que está muy cerca de la cáscara. Ahora, en función de
la cáscara y de la cantidad de endosperma que queda presente en el subproducto, va a variar la cantidad de proteína y de la energía. Entonces, a medida que el grano se va procesando, se va descascarando y se va moliendo, se van obteniendo distintos subproductos que tienen distinto nombre. El más común es el salvado, ¿sí? El que tiene mayor cantidad de cáscara, ¿sí? Mayor cantidad de cubierta. Después tenemos el afrechillo con una cantidad intermedia y las sémolas que prácticamente tienen mayor cantidad de endosperma, ¿sí? De granos, de porciones o partículas del endosperma del trigo. Entonces, en el salvado tenemos mayor cantidad de fibra, mayor cantidad de proteína y menos energía. Y hacia las sémolas tenemos menos fibra, menos proteína y más energía. Entonces, la cantidad de energía y de fibra y de proteína varía totalmente con el tipo de subproducto que tenemos en cuenta. ¿Qué es lo importante del salvado o del afrecho? Y que aportan interesantes cantidades de fibra y combinado en forma adecuada se pueden utilizar para estimular la rumia y bajar la acidosis. Son bastante aceptados por los animales y se utilizan de manera estratégica en sistemas de alta producción, sobre todo si se lo utilizan en tambo. Y vamos a ver los concentrados proteicos, ¿sí? Concentrados proteicos, los que tienen más del 18%. Fundamentalmente tenemos dos, los de origen animal y los de origen vegetal. Vamos a hacer referencia también a lo que es valor biológico. Valor biológico es cuánto de la proteína de estos alimentos van a pasar a formar parte del cuerpo o de los productos del animal. En el caso de los alimentos de los concentrados proteicos de origen animal, son de alto, la proteína es de alto valor biológico, ¿sí? De alto valor biológico. En cambio, la de origen vegetal son de valor biológico, ¿sí? A excepción de los productos de la soja, que son los que más se utilizan como concentrados proteicos para aportar proteína a la dieta. Bueno, veamos cuáles son hagamos referencia a los concentrados proteicos. Entonces, acá son alimentos que son subproductos de la industria frigorífica. Harinas de carne, harina de sangre, harinas de hígado, de hueso. También se pueden utilizar harinas de pescado, otros subproductos o residuos de la industria avícola, como la harina de pluma y otros productos de las aves, y también se pueden usar en mucha menor medida algunos residuos de la industria de la elaboración de la leche. ¿Cuál es el gran cuidado que hay que tener con esto? A partir de la aparición a fines de los años 80 del mal de la vaca loca, ¿sí? Que es una enfermedad muy importante del cerebro que se transmite al humano, todos los productos de animales no pueden ser usados para suplementos rumiantes, ¿sí? Entonces, si bien son de alto valor biológico, tienen alta cantidad de proteína, no pueden ser utilizados para la alimentación animal. A diferencia de la harina de pescado, que esa sí se puede utilizar, pero son de alto costo y pueden llegar a ser, tienen un mayor rechazo por parte de los animales.
Y bueno, y después lo que vamos a hacer mayor hincapié son en los concentrados proteicos de origen vegetal. En su gran mayoría son de la productos o subproductos de las industrias de producción de aceites. Y acá, al igual que cuando veíamos los subproductos de la industria de la producción de harina, tenemos que tener en cuenta el tipo de extracción, ¿sí? El tipo de extracción que nos va a dar un mayor contenido de aceite y por lo tanto nos van a dar mayor cantidad de energía y por un efecto de dilución mayor o menor contenido de proteína bruta. Y acá se denominan de tres formas a estos productos que se obtienen de la industria del aceite. Se denominan tortas, expeller y harinas. Las tortas es una forma de extracción de aceite principalmente por presión. Es un método ya casi que no está siendo utilizado, ya que deja mucha cantidad de aceite, pero es un producto que tiene mayor cantidad de energía y no se altera tanto porque las temperaturas que se utilizan no son tan altas. A diferencia del Speller, este presenta caras, ¿sí? Caras rugosas, ¿sí? La estructura de la forma de presentación de los restos de la torta después de la extracción de aceite tienen caras rugosas. A diferencia del Speller, que es con presión continua, se utiliza un extrusor, ¿sí? Tipo el que utilizamos para moler carne, ¿sí? Que tiene un sinfín con aletas, por donde entra el grano la separación es mayor y a medida que se acerca la salida se va haciendo cónico, va reduciendo el diámetro y se van acercando las aletas, por lo tanto se ejerce mucha mayor presión y esa presión genera una mucha mayor temperatura. Es por presión continua y la cantidad de aceite ya acá es menor, y la cantidad de energía también va a bajar porque la cantidad de aceite presente en el speller también es menor. La forma del speller es que tiene una cara lisa, ¿sí? Una cara lisa y la otra rugosa, ¿sí? Son como hojuelas, como hojas, que tienen varios centímetros y se caracteriza por tener una de las caras lisas, que son las que van pegadas a la pared del extrusor a medida que va avanzando. Y la otra, el otro residuo que queda, se denomina harina, que es únicamente por solvente, por medio de solvente, en lo cual la cantidad de aceite es muy bajo, por lo tanto la energía que va a quedar es menor, pero en esta la cantidad de proteína puede llegar a ser mucha mayor. El caso de las harinas, que tiene una forma como si fuera de polenta, no se comercializan de esa forma, sino que se peletizan, ¿sí? Se comprimen como pequeños cilindros, que son los que después se envían al mercado. Lo más común, la presentación más común, la que ustedes van a sentir en los sistemas de producción es el speller, ¿sí? El speller. Y ahora después les muestro valores. Y los otros compuestos, los otros alimentos, subproductos que nos aportan proteína, que son derivados de los granos. Y acá tienen de dos orígenes, de la industria cervecera, ¿sí? De la industria cervecera y de la obtención de la molienda húmeda del grano de maíz, fundamentalmente para obtener el jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces, veamos cuáles son los valores
orientativo. ¿Y cuáles estos son los que ustedes, algunos de estos son los que ustedes van a ver en los sistemas de producción, sobre todo en feedlot y en tambo? Entonces tienen el speller de soja, el speller de girasol, el gluten feed, que es un derivado de la molienda húmeda del almidón, el es de malta, que es un subproducto de la industria cervecera, ¿sí? Se utiliza, lo que queda como residuo es la, raicillas después de la brotación, desde la previa, que se, con posterior a lo que se hace como una malta, ¿sí? Se tuesta a la semilla de la cebada cervecera pregerminada, pues, y con posterior a que los hongos hicieron uso del endosperma para la producción de alcohol presente en la cerveza, queda un residuo que tiene mucha menos energía, tiene la cubierta, habíamos hablado que la cebada es de un grano vestido, tiene buena cantidad de cubiertas y tiene por lo tanto una importante cantidad de proteína. Y otro que incluyo acá es la semilla de algodón, que tiene una importante cantidad de aceite, por lo tanto tiene una importante cantidad de energía, pero a su vez aporta mucha cantidad de proteína. Bueno, ¿qué cosas podemos decir de estos subproductos? Por ejemplo, el pele de soja lo que se utiliza es por el aporte de energía. Está por arriba del 40% de proteína, ¿sí? 89% de materia seca y muy poca cantidad de FDN. Una importante cantidad de energía metabólica. En el caso del gluten feed, les remarco que tiene menor cantidad de materia seca, Esto debido a que son productos húmedos, ¿sí? Son productos húmedos, por lo tanto son perecederos. Entonces, se lo tiene que distribuir con cierta precaución y a su vez por la mucha cantidad de agua que tienen son aglutinantes, ¿sí? Y eso también ayuda a que aumente la aceptación de la ración por parte de los animales. Tienen muy buena cantidad de proteína, ¿sí? Muy buena cantidad de proteína, y a su vez tienen buena cantidad de FDN, ¿sí? Buena cantidad de FDN, por lo que quedan los residuos del pericarpio, pero acá eh, pero tienen menor cantidad de energía que los otros compuestos. Pero ¿qué es lo que se busca acá? Se busca la aceptación, los niveles de proteína y una adecuada cantidad de FDN. Estos compuestos se utilizan fundamentalmente para corregir deficiencia de proteínas. Son de alto costo, por lo tanto su uso es estratégico. Su uso es estratégico en sistemas de alta producción. Bueno, para ir terminando con esto, veamos algunas situaciones problemáticas para usar los valores y ver cómo utilizamos. En esta parte de nutrición, lo que más se utiliza es la regla de 3. Entonces, veamos, ¿cuántos kilos de alfalfa fresca son necesarios para cubrir 12 kilos de materia seca?
¿Qué dato le hace falta acá? La humedad del alfalfa. Entonces, ¿cómo lo tienen que buscar ustedes en las tablas? ¿Dentro de qué columna? El porcentaje de materia seca. Perfecto, porcentaje de materia seca. Entonces, si decimos que la alfalfa tiene un 20% de materia seca, entonces, ¿cuántos kilos de alfalfa fresca ustedes necesitan para cubrir ese consumo de 12 kilos de materia seca? No sé si habré hecho bien, pero a mí me da 60 kilogramos. No sé si será un número exagerado. Bueno, a ver, veamos. Entonces, supongamos, Eso entenderá también, profe. ¿cómo hacemos? Entonces hacemos que cada 100 porcentaje, trabajamos así, 100 kilogramos de materia fresca, ¿cuánto tengo de seco? Tengo 20 kilogramos de materia seca. Yo quiero cubrir un requerimiento de 12 kilogramos de materia seca. Entonces esto va a ser igual a X. ¿Sí? ¿Está bien así? Entonces hago 12 por 100 dividido 20. ¿Sí? Me queda 120 dividido 2, 60 kilos de materia fresca. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. ¿Está? Sí, sí. Bien. Solamente que estamos usando regla de 3. Bueno, veamos entonces ahora. ¿Cuántas megacalorías de energía metabólica tiene un forraje con 65% de digestibilidad in vitro de la materia seca? Entonces acá usamos la partición de energía. Pues, ¿cuántos megacalorías de energía metabólica tiene un forraje con 65% de digestibilidad in vitro de la materia seca? Recuerden la partición de la energía. Ahí tenemos que considerar los 4,4 megacalorías por kilogramo. Exacto. Empezamos por la energía bruta. 2,3 puede ser, profe. Ya lo calculamos. Entonces después tenemos energía digestible. Sacamos la energía de las heces y la de digestible pasamos a energía metabólica. Va a ser la energía que va a estar disponible para el metabolismo. ¿Sí? Ya está formada por la energía de los nutrientes. Entonces tenemos la energía de los gases más orina. ¿Está? ¿Están de acuerdo? Pues, ¿cuánto era Sí, la profe. energía bruta? Yo lo sigo haciendo acá si mantenemos el enunciado. ¿Cuánto era la energía bruta en promedio, los alimentos más comunes utilizados por los animales?
4,4 megacalorías por kilogramo de materia seca. Bien, perfecto. 4,4 megacalorías. Perfecto. Ahora, ¿cuánto era la energía de las heces? Se perdió un 18%. No, no. ¿Cuánto es la energía? ¿Cómo cuantificamos la energía de las heces? Acuérdense, Ah, perdón, no. la energía de la heces era variable y depende del alimento. Ahí tienen que tener en cuenta lo que veíamos de cómo Van Zoel relacionaba o dividía la célula en pared celular y contenido celular. Ahí está toda la diferencia, ¿sí? Entonces, a la energía digestible la calculábamos en función de la digestibilidad, ¿sí? Porque decíamos que energía digestible era igual a energía bruta menos energía de las heces. Energía de las heces la cuantificábamos por digestibilidad, entonces nos queda que esto, energía digestible es 4,4 por la digestibilidad in vitro de la materia seca. ¿Están de acuerdo? Y ahora, la energía metabólica, habíamos dicho que era un 82% de la energía digestible. ¿Por qué? Porque el 18%, que creo que era lo que decía el compañero, es lo que se pierde como gases y orina. Entonces, me va a pasar el 82% de la energía digestible. Y la energía digestible sabemos que es 4,4 por la digestibilidad expresada en tanto por 1. ¿Sí? En tanto por 1. Entonces, en nuestro caso es 0,65 por 0,82. Y esto es igual a 2,34 megacalorías. 2,34, ¿qué unidades? Megacalorías energía metabólica por kilogramo de materia seca. ¿Está? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Los valores de energía Profe, lo van a obtener. perdón. Sí, ¿Qué quiere decir DBMS? Las siglas eran digestibilidad. digestibilidad in vitro de la materia seca. Ah, in vitro, bien, gracias. En las tablas lo van a ver así, o si no, porcentaje de digestibilidad. Pero tengan en cuenta que va en tanto por 1. Bien, bien. ¿Están de acuerdo? Entonces, recuerden que la energía metabólica está en función de dos constantes. ¿Cuáles son? Uno es la energía bruta y otro la eficiencia de uso de la energía digestible, y queda una sola variable que es la digestibilidad. Bueno, entonces acá, por ejemplo, en el otro punto, ¿cuántos kilos de maíz grano son necesarios para cubrir un requerimiento de 4 megacalorías de energía metabólica? ¿Qué datos necesitan ahí?
La energía que me aporta el kilogramo de cada kilogramo de maíz. La energía metabólica que me aporta 1 kilo de maíz, ¿sí? Como habíamos visto recién, el maíz tiene alrededor de 3,3 megacalorías, ¿sí? 3,3 megacalorías de energía metabólica por kilogramo de materia seca. Entonces, ¿cuántos kilos de grano de maíz son necesarios con esa concentración energética, ¿sí? Con esta cantidad de energía, son necesarios para cubrir 4 megas? ¿1,2 kilos, profe? Bueno, veamos. A ver, entonces yo sé que ¿cuántos kilos de materia seca me aportan 3,3 megacalorías de energía metabólica? Un kilo. Un 1 kilo. kilogramo de materia seca me aportan 3,3 megacalorías de energía metabólica. Entonces, los 4 megacalorías de energía metabólica, ¿en cuántos kilos van a estar? Van a ser 4 dividido 3,3. ¿Sí? Da 1,2, profe. 1,2 kilogramos de grano de maíz. ¿Están de acuerdo? Bueno, estos cálculos seguramente ustedes lo hicieron en IPA. Esto es más o menos para recordar la metodología de la operatoria. Pero tengan en cuenta que ustedes van a trabajar con tablas, ¿sí? Con datos que se les aporten y tienen que hacer algún tipo de cálculo, sobre todo son reglas de 3. Bueno, y el último, veamos. Humberto, Sí, en realidad no es en realidad no es 1,2 de grano de maíz, sino de grano de maíz seco, ¿no? Tendrían que pasarlo a maíz húmedo. sí, 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 grano tal cual. El último le queda cuánto aporta, cuántos kilos de semilla de algodón son necesarios para cuántas proteínas me aporta 2 kilos de semilla de algodón. Entonces acá veamos en la tabla, acá veamos lo que habíamos visto antes, cuántas proteínas tenía la semilla de algodón. O sea, la semilla de algodón tiene 22% de proteína bruta, ¿sí? Entonces, ¿cuánta proteína me aporta 2 kilos de semilla de algodón? Tenemos 22%.
0,44 kilogramos, ¿no? Sí. Entonces tenemos que cada 100 kilos de semilla tengo 22 kilogramos de proteína bruta. Entonces los 2 kilos de semilla me van a aportar X cantidad, va a ser entonces 44 dividido 100, va a ser 0,44 kilos de proteína. Kilo de proteína bruta. ¿Sí? Entonces, la proteína también, al igual que el FDN, se lo puede expresar como porcentaje, pero eso lo vamos a ver después cuando trabajemos con y contable. ¿Alguna duda? Creo que no, profe. Bueno, esto intento hacer un pantallazo un repaso de algunos conceptos que ustedes tenían en IPA y un recordatorio de los tipos de alimentos que ustedes más o menos pueden llegar a encontrar en nuestra región. Bueno, y después, qué características tienen, qué cosas son importantes analizar, y después, bueno, cómo lo utilizamos cuando hacemos los análisis de las raciones. Bueno, no sé, ingeniero, si usted quiere hacer algún otro comentario. Yo dejo de compartir. Profe, Sí, respecto a las harinas de origen animal, me quedó de que se pueden usar únicamente la de pescado, ¿es así? no, las harinas son es una denominación de un subproducto de la industria de la producción de aceite. ¿Sí? Hace referencia a una forma de presentación de un subproducto de la industria de aceite. En el caso del pescado, también se denomina harina. En el caso del pescado se denomina harina. ¿Sí? Y en el caso de los subproductos de origen animal también se denominan harina, que son harina de sangre, harina de pluma, porque la forma de presentación es como si fuera una polenta, ¿sí? Está muy molido. Bien, bien, pero mi pregunta es si esas están prohibidas, digamos. No, esa vos la podés usar porque lo que está prohibido son los alimentos que son de origen animal para ser suministrados a rumiantes. Recuerden que el problema de la vaca loca empezó en Inglaterra cuando se utilizaban como alimentos las harinas que provenían de las cabezas de ovejas, ¿sí? Procesadas, por supuesto, ¿sí? Y de ahí es donde se empezó a asociar que la vaca loca, que es un prión, que es una proteína, un aminoácido de muy poca cantidad eh, sí, es una proteína de muy poca cantidad de aminoácidos, y un prión,
provenía de esos residuos que eran de las ovejas. Entonces de ahí se prohibió los alimentos que eran de origen animal, ¿sí? De rumiantes, sobre todo, de rumiantes, perdón, que eran originarios de rumiantes, para ser administrados a los rumiantes. Bien, gracias, profe. Profe, pero no sé si en la harina de hueso, en caso de rumiantes, creo que el prión no está en los huesos, Eh, o no sé si estaré mal informado. no, pero no podés usar harina de hueso fresca. Lo que se puede usar es como un suplemento de calcio y magnesio, pero es con huesos calcinados. Pero no es tampoco tan difundido. Pero o sea, el hueso fresco no lo podés administrar así nomás. ¿Alguna pregunta más, chicos? De eso, si no, empezamos con la parte más operativa. Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es analizar lo que es esta cuestión de la oferta de nutrientes, en este caso básicamente vamos a trabajar con energía y proteínas, esa oferta para los distintos sistemas de producción. Como estamos en cría, arrancamos con la oferta de nutrientes y la demanda en cría. Vamos a trabajar en particular, quiero que se ubiquen en la región en que estamos trabajando para regiones áridas y semiáridas, o sea que tienen que tener constantemente en en sus relaciones, que estamos trabajando en una región con fuertes influencias ambientales y además de tipo productivo. Entonces, nos concentramos en lo que es cría en la región del árido del semiárido, y más del árido del semiárido. En el árido todavía podrían tener otras características más particulares aún. Entonces vamos a arrancar por el lado de la oferta, que es lo que venimos viendo hasta ahora, la oferta desde los distintos alimentos. Esto es lo que vimos la clase pasada. Vimos que de las ofertas de alimentos teníamos las pasturas tropicales como los principales aportes de forrajes en la región para los sistemas de cría, que son sistemas extensivos, lo vimos por sus indicadores productivos. La cría básicamente es un sistema extensivo, con una eficiencia que en el mejor de los casos puede llegar al 32-36%, pero es un sistema extensivo, o sea, muchas unidades de tierra para capital y para producto, en relación a capital y producto. Entonces, estamos hablando de un sistema extensivo que se apoya, se basa, se sustenta en recursos forrajeros extensivos también, en este caso las pasturas tropicales. Habíamos visto que las pasturas tropicales tienen, ya sean nativas o introducidas incluso, ¿no? Tienen un fuerte crecimiento durante las épocas de lluvias, están absolutamente relacionadas con la lluvia, con las precipitaciones, con la humedad disponible, por lo tanto, con suerte, en años que llueve temprano, en octubre podríamos pensar en un crecimiento de las pasturas en octubre, un crecimiento netamente estacional de las estaciones de lluvia, y detiene su crecimiento con unos fríos de las heladas de mayo. Entonces, este es el crecimiento que habíamos visto en la otra vuelta, en otras clases, y vimos que, que la oferta de crecimiento, en pleno crecimiento y con máxima calidad es esta, pero que el hombre encontraba formas de hacer reservas, que podían ser reservas en pie o reservas edificadas, que varían en calidad. A su vez, a esto le tenemos que agregar la oferta de las nativas, es decir, estamos trabajando en una zona en donde también tenemos otras nativas,
no solo de gramíneas nativas, sino de otros elementos que no son de, digamos, que no son pastizales, sino que son de recursos arbustivos, subarbustivos o arbóreos, que depende de qué sistema estemos hablando, son importantes fuentes de aportes de energía y proteínas. Estamos hablando de esta raya celeste de las forrajeras nativas, donde se incluyen árboles, frutos de árboles y arbustos, hojas de árboles y arbustos, flores de árboles y arbustos, ramillas, donde hay digamos, una importante oferta, ya sea en pie, como en el caso de cuando los animales ramonean, ramonean hojas o ramas o frutos de árboles y arbustos, o caídos, que se llama brosa, o sea, cuando brosean en el invierno, cuando brosean las hojas caídas, que son aportes muy importantes en los sistemas productivos, sobre todo campesinos. Entonces, esta es la, digamos, la oferta digamos, de lo que sería como voluminosos, como ustedes vieron recién, y independientemente de esto, por supuesto, está la oferta de los concentrados, que son aquellos insumos que se producen especialmente con los fines de, digamos, de aportes concentrados energéticos o proteicos. Pero esta es la de los voluminosos. Muy bien. Para saber, esto es en volúmenes. ¿Se acuerdan que esto lo hablamos ya? Esto es volumen. Una cosa es el volumen y otra cosa es la calidad. Asumiendo que el volumen lo puedo manejar si administro bien las cargas en función del crecimiento, o las cargas en función de las reservas, no nos detenemos en eso, porque se supone que es la cosa que tenemos que administrar perfectamente bien desde un escritorio incluso. El problema es la cuestión de la calidad. La calidad es la que no podemos manejar, es imposible manejar la calidad, porque la calidad va a depender del crecimiento. El crecimiento va a depender de un factor que el hombre no maneja, que es la cuestión climática. Por lo tanto, la calidad está dada por la cantidad de energía disponible. En este caso en particular, nos interesa la energía metabólica. En los sistemas de cría, nosotros nos manejamos en la oferta, nos interesa la oferta de energía metabólica. Lo que acaban de ver ustedes recién, la cantidad de energía bruta, que es de, digamos, es estándar, o sea que es un valor, es una constante, les dijo el profesor, de 4,4 megacalorías por kilo. Esto está en 10 kilos, o sea que sería 4,4 megacalorías por kilo. La energía bruta, dependiendo de la calidad, que es la cantidad de la digestibilidad de la materia seca, dependiendo de eso, la energía digestible que quede, dependiendo de la cantidad de heces que se salgan del sistema, nos va a dar la cantidad de energía digestible, que será multiplicada por 0,82 y nos va a dar la cantidad de energía metabólica. O sea, eso es lo que acaban de ver. Quiere decir que acá, en esto, la digestibilidad, o sea, la cantidad de heces, la energía que pierdan heces, no va a ser la misma en esta época del año que en esta época del año, claramente. ¿Por qué? Porque en esta época del año, o sea, en la parte donde está el bache forrajero, que yo hice reservas, o las hice en pie o las hice en rollo, pero la digestibilidad seguramente va a bajar, porque el producto que yo que yo enifiqué, o digamos, que resolví dejar diferido, va a variar en cuanto a calidad, por lo tanto va a variar en cuanto a sus estructuras de soporte. Entonces, la cantidad de energía metabólica que me puede aportar la pastura va a depender de su digestibilidad. Entonces acá, esta cuenta es la que ustedes pueden hacer fácilmente. ¿Cómo llegamos a que un gato en el mes de diciembre, o sea, en pleno crecimiento, me ofrezca esta cantidad de energía metabólica, o un rollo, o un diferido? ¿Cómo se llega a este numerito?
¿Cómo se llega? Si yo sé que la digestibilidad del gato en el mes de diciembre es del 65%, ¿cómo llego hasta a conocer la energía metabólica? Hagan esa cuenta. Digestibilidad del 65%, ¿cuál es la energía metabólica? De 1 kilo de gato en el mejor momento del año, en diciembre, pleno crecimiento. Es lo que hicimos hace rato, digamos, en el trabajo práctico. Hacer Eso. 4,4 O sea, megacalorías por el 0,65 que es la digestibilidad y por 0,82, digamos. Y me da Perfecto. 2,35. Perfecto. Eso está 2,34. Muy bien. O sea, en el mes de diciembre es eso. La cuestión es conocer la digestibilidad. En el mes de, cuando yo diferí o reservé, en los meses de invierno, baja la digestibilidad a 50% o baja a 40%. Depende de qué forma yo resolví guardar digamos, las reservas. Entonces, en principio, conociendo la digestibilidad del elemento que estamos incorporando en la ración, podemos conocer la energía metabólica. O sea que eso es sencillo, lo difícil es conocer la digestibilidad. Lo complicado es, lo más, digamos, que requiere trabajo de laboratorio, es conocer la digestibilidad. Pero en principio, por ahora nos vamos a manejar con estos valores. Muy bien. ¿De qué dependen los cambios en la digestibilidad? Dependen de lo que dijimos, de que el alimento esté fresco, en pie, o sea, en pleno crecimiento, o que esté ya de alguna forma reservado. Entonces, este es el planteo que nosotros, digamos, imaginamos, porque esto solamente lo podemos imaginar o pensar que puede pasar. ¿De qué va a depender que esto sea así? ¿De qué va a depender que la digestibilidad en el mes de noviembre aumenta un 65% o que en el mes de mayo se mantenga en 65% y que baje en el mes de junio? ¿De qué va a depender esto? Este cambio acá. Esto es digestibilidad, ¿no es cierto? ¿De qué va a depender? En esos meses no se les... ¿De qué? ¿De qué va a depender de que este año, estamos en el 2021, de qué va a depender de que yo pueda hacer mis cálculos de oferta de energía para mi rodeo, que en el mes de noviembre tengo un 65% de digestibilidad? En esos meses ya inicia, digamos, las pasturas frescas, digamos, la oferta. ¿Y de eso de qué va a depender? Si hubo lluvia o no. Del estado Exacto. fisiológico y del ambiente. Exacto. Si llovió o no llovió, exactamente eso. Si llueve o no llueve, tal es así. Capaz que pueda llover en octubre. Si llueve en octubre, la digestibilidad va a aumentar rápidamente en octubre. Si no llueve en noviembre, la digestibilidad va a caer. O sea que no necesariamente esto me pueda, digamos, no es una cosa que yo pueda predecir con exactitud, o manejar de alguna manera, sino que va a depender exclusivamente de cuestiones que están ajenas digamos, a la administración. Lo mismo va a pasar en mayo. ¿De qué depende que en mayo mantengan las pasturas con 65% de digestibilidad? De cuánto se han extendido las precipitaciones y de cuánta pastura yo he dejado en pie. No, no necesariamente, porque las precipitaciones en el otoño, la humedad se mantiene porque no hay evapotranspiración. O sea que en mayo no depende de la humedad, en mayo depende de las heladas. Recuerden que estamos trabajando con pasturas tropicales, por lo tanto, la cantidad de la digestibilidad de las pasturas cae, abruptamente cae con las primeras heladas. Entonces, supuestamente, en mayo ocurren las primeras heladas, tarde, estamos hablando de la región más semiárida, o sea que no estamos hablando del Valle del Lerma, que hiela el 4, sino que hiela, con suerte, digamos, un año normal, hiela a fines de mayo, en junio,
ahí recién caen, pero ahí ya no tiene que ver con la humedad, sino que tiene que ver con los días acortándose, o sea, vas con la luminosidad y con la helada, ¿está? Entonces, los meses digamos, de la primavera depende de las precipitaciones, pero los meses del otoño y el invierno dependen de las temperaturas y de los días acortándose. ¿Está claro? Esa es la diferencia. Son cosas que nosotros, los administradores, no podemos prever, pero tenemos que saber que esto ocurre, porque esto nos obliga a ser flexibles en el manejo. Podemos predecir algunas cosas, pero no las podemos afirmar. Por lo tanto, tenemos que ser muy flexibles en el manejo. Bueno, entonces, a su vez, acá, digamos, este programita, a su vez está separado lo que es la digestibilidad en el rollo o el diferido. Como ustedes ven, el diferido a su vez es mucho menos, y eso creo que se los expliqué ya en las clases anteriores, es menos porque yo el rollo lo corto en el mejor momento de la pastura, lo corto cuando la pastura todavía no entró a desarrollar desarrollar sus estructuras secundarias fuertemente, entonces lo puedo cortar incluso antes de las etapas, digamos, de la floración. Y lo hago rollo en esa época, entonces mantengo esa calidad. Pero el diferido no, el diferido no puedo mantener ninguna calidad, sino que tengo que dejar que la planta continúe su crecimiento, termine el vegetativo, todo el reproductivo, y que incluso pierda hojas por la caída, digamos, de verano y otoño. Bueno, entonces, esto lo pueden hacer ustedes, no hace falta que perdamos tiempo ahora para resolver esto, pero digamos, cambios de digestibilidad se grafican claramente a lo largo del año y nos da digamos, esta curva. ¿Qué nos dice esto? Que podemos tener la cantidad de pastura que hayamos preservado correctamente programada y calculada y planificada para la cantidad de animales que tenemos, pero que no podemos de ninguna manera controlar la digestibilidad. O sea que el aporte en calidad energética de la pastura no lo podemos controlar, entonces tenemos que organizarnos para manejar nuestros rodeos de acuerdo a esa oferta. En los sistemas de cría, esta oferta, se dan cuenta lo que es esto, ¿no? Acá se transformó, la digestibilidad ya está transformada en cantidad de energía metabólica por kilo de materia seca, o sea que ya está transformada de acuerdo a lo que habíamos calculado, es más, digamos, detallado y puntualmente con la digestibilidad por mes. En los sistemas de cría, podemos acomodar estratégicamente los requerimientos del rodeo. ¿Por qué? Porque tiene objetivos de producción mucho más extensivos y de menor presión sobre el objetivo en sí mismo. Entonces, en los sistemas de cría podemos acomodar los requerimientos estratégicamente en función de esto que sabemos que así es y que no podemos, digamos, modificarlo desde los recursos forrajeros extensivos. Entonces, en los rodeos de cría tenemos que acomodar de alguna manera lo que el animal requiere a esta oferta. Entonces, esta es nuestra oferta en kilos, digamos, en energía metabólica por kilo de materia seca, en donde claramente la energía metabólica aumenta en los meses de precipitación, o digamos, de menor evapotranspiración y mayor precipitación, y disminuye claramente en las épocas de menor temperatura o la peor época del año, que es septiembre, octubre, que es la época de mayor evapotranspiración y menores precipitaciones, que es ahora justo estamos entrando en la peor época del año. Entonces, la pregunta que les hago antes de seguir:
¿por qué se les ocurre que si yo manejo un sistema de cría, puedo acomodarlo a esta situación, a esta oferta energética? ¿Qué tiene el sistema de cría que me permite acomodarlo? Porque se puede acomodar las pariciones para que los terneros tengan una buena alimentación en los picos forrajeros. Exacto, porque yo, no sé si será que acomodo apariciones, no acomodo apariciones, pero la cuestión es que yo sé claramente que el vientre, digamos, los elementos del sistema, tienen requerimientos que son distintos de acuerdo al estado reproductivo en que estén. No es lo mismo un sistema de engorde, en donde yo necesito engordar todos los días del año, tiene que engordar la misma cantidad de kilos, el novillo, o digamos, el novillito, entonces donde son muy intensivos el sistema y es muy estricto el requerimiento. En cambio acá, yo puedo ir modificando los requerimientos porque el animal es más plástico, digamos, el individuo que estoy manejando es mucho más plástico, por lo tanto yo puedo ir acomodando los requerimientos. Entonces, una opción es la que acaba de decir compañera, que es, muy bien, los requerimientos del animal, del momento en que nace el ternero, los acomodo a una determinada época del año. Entonces, eso es lo que vimos en la clase pasada. Los requerimientos los vimos que los mayores requerimientos, ¿se acuerdan cuando vimos la tabla del NRC? Que no sé si la tengo por acá. No, no está acá. Acá. En la tabla de NRC vimos que los máximos requerimientos eran cuando la vaca tenía el ternero al pie, que una vaca de 400 kilos, o sea, el equivalente vaca, necesita 17,9 megacalorías de energía metabólica. Entonces, 18. Entonces, estos son los máximos requerimientos. Esa misma vaca, si no está con el ternero al pie, necesita 13 megacalorías, 13 acá, si está con el tercio medio de la preñez, o sea que si está entre el cuarto, quinto y sexto mes de la preñez, o sea, siempre que esté destetada, por supuesto, esta es la categoría que manda, o sea, digamos, si está con el ternero al pie, sea que esté tercio medio, que no esté preñado, lo que fuera, pero si está con el ternero al pie, está mandando digamos, el sistema, va a bajar, si no está con el ternero al pie, va a bajar a 13 megacalorías si está en el tercio medio de la preñez, y va a subir a 16 en el último tercio. Entonces, quedamos en que 13 megacalorías, 16 megacalorías y 18 megacalorías es lo que nosotros tenemos que manejar como requerimientos. Con esos tres valores nosotros podemos manejar los requerimientos y modificar la estructura del rodeo, o acomodar la estructura, estratégicamente la estructura del rodeo. Bueno, entonces, estamos en que la oferta de energía es esta, que no la podemos modificar, es más, tenemos que pensar en que se va a mover de acuerdo a las precipitaciones, a la ocurrencia de las precipitaciones, o a las ocurrencias de las bajas temperaturas. De esto va a depender. Entonces, ¿cómo manejamos, cómo estratégicamente manejamos estos requerimientos que dijimos que son tres numeritos, tres valores? ¿Cómo los acomodamos a esa oferta que es tampoco, digamos que la oferta en sí no es flexible, la oferta en sí no nos permite demasiada flexibilidad? Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Primero, que nuestro objetivo es tener un ternero por vaca y por año. El objetivo de la cría es eso, un ternero por vaca y por año. ¿Estamos? Muy bien. Para tener un ternero por vaca y por año hay factores variables que no dependen de nosotros, sino que dependen de la fisiología del animal. O sea, un ternero cada 365 días tendríamos que tener un parto. Supongamos, tuvimos un parto en el septiembre del 2020, el próximo parto tiene que ser ahora septiembre del 2021. ¿Estamos? Así tendría que ser, para tener un ternero por vaca y por año. Muy bien. ¿Qué cosas tendríamos que asegurar
del manejo reproductivo para que ocurra esto, para que ahora en septiembre hayan parido las vacas que habían parido el año pasado en la misma época. 365 días, ese sería un límite perfecto, sería, digamos, cumplir el objetivo, digamos, estrictamente. 365 días de los cuales hay un anestro de 65 días que es mínimo y que no podemos modificar. O sea, de los 365 queda un anestro que no podemos modificar. Profe, Sí, ¿anestro era el periodo que se llama puerperio? sí, en realidad como puerperio puede ser menor, pero el anestro es, digamos, la falta de celo, o sea que es imposible, Sinestro. digamos, que es imposible que aparezca el celo, el estro en este periodo. Puerperio es más relativo, Más es como anatómico, es más relativo al parto en sí, a la restitución, pero el anestro es el intervalo, digamos, del ciclo. Sí. Entonces, sí o sí, fisiológicamente hay 65 días mínimo que no se puede modificar. Entonces, de los 365 días del año, 65, que sería, supongamos que el parto ocurrió a fines de septiembre del 2020, 65 son todo octubre y prácticamente la mitad de noviembre. Perdón, octubre, noviembre y la mitad hasta los primeros días de diciembre. Supongamos 60 días. O sea que después nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses para que vuelva a parir la cría. Por lo tanto, ¿cuántos meses le quedan o cuántos días le quedan para quedar preñada esta animal? Y cumplir con el objetivo de un ternero por vaca y por año. En términos de ciclo, le quedaría aproximadamente un ciclo o 2 ciclos, digamos, de celo. ¿Cuánto dura un ciclo de celo? ¿Cuánto hay entre celo y celo? ¿Cuántos días tiene un ciclo de 21 días. Exacto, entre 21 y 28. Entonces, apenas uno seguro, que sería el mes supuestamente de diciembre, a un animal que parió a fines de septiembre, tendría un mes seguro y no llegaría a los 2. O sea que en realidad le quedan 30 días, o sea, menos 25 para conseguir una preñez. O sea, en teoría le quedaría menos de un mes, una ventana muy estrecha de un mes para volver a quedar preñada. ¿Estamos? Entonces, volvemos a repetir. Intervalos parto, nuestro objetivo que es tener un ternero por vaca y por año, para ellos 65 días no se tocan, porque no dependen digamos, no dependen del manejo. Más 9 meses que tampoco se tocan, porque son los 9 meses que dura la preñez, sí o sí, quiere decir que le queda solamente un mes para conseguir el objetivo de quedar preñada, que eso es un poquito más de un ciclo, pero no llega a 2. O sea que la ventana para quedar preñada es muy pequeña. Muy bien. Pero eso es lo que nos permite, o lo que tenemos que trabajar, digamos, con lo que tenemos que trabajar para acomodar los requerimientos. Muy bien. Sí, si esto no ocurre, es decir, si no conseguimos que ese intervalo, digamos, que ese anestro posparto, o sea, que este anestro posparto sea de como máximo de 65 días, si no conseguimos eso, lo que vamos a lograr es que
el intervalo parto-parto se alargue. ¿Estamos? Entonces. ¿Qué hace que, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué hace que este intervalo parto-parto sea de 65 y no sea de 90 o de 110 días o de 120 o de más? ¿Qué cosas hacen que el intervalo parto-parto sea, digamos, perdón, que el intervalo parto primer cero, o sea, el anexo postparto, sea de no más de 65 o 90 días? ¿Qué cosas, qué variables juegan ahí? La condición corporal. La condición corporal, exactamente, la condición corporal del animal. Es decir, las reservas corporales que el animal tenga, digamos, reserva en grasa que el animal tenga, son la base, digamos, que permiten de alguna manera maniobrar en este momento. ¿Y qué es la condición corporal? Es una medida, por así decirlo, del estado nutricional, digamos. Exacto, Básicamente. es una forma, la condición corporal es una forma de medir, de ver, De digamos, estimar. de estimar, exactamente esa es la palabra, de estimar el estado de reservas del animal. Es decir, hay animales con condiciones corporales, a ver si está por acá, ¿ven? Oh, está horrible, está. A ver acá. Hay animales con condiciones corporales muy, muy bajas, o sea, de muy mala condición corporal, y hay animales con condiciones corporales perfectas. A ver si tengo acá. Hay animales con condiciones corporales condiciones corporales buenas, y hay animales con condiciones corporales excedidas. La cuestión es que la condición corporal se mide entre, hay dos maneras de medir condición corporal, una es entre 1 y 5 y otra es entre 1 y 9. Depende del ojo del observador, algunos les resulta más fácil medir entre 1 y 5 y otros entre 1 y 9, pero básicamente lo que se necesita para que el animal vuelva a comenzar a ciclar, o sea que rompa ese anestro posparto, es que la condición corporal esté entre un 2,5 a 3. Eso sería lo mejor. En un rango de 1 a 5, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que, de alguna manera, para asegurar que se rompa este anestro posparto, que va a ocurrir sí o sí después de octubre y noviembre, que se rompa en diciembre y que comience en enero, febrero, marzo a tener mayor efectividad, entonces, para que esto ocurra, necesito que tenga un animal muy buena condición corporal. La pregunta es cómo lograr eso, porque esa es otra historia que es más complicada, que creo que hoy no la vamos a ver, porque ya no llegamos. Pero, Creo que se estimula que anterior al parto se estimula a la vaca que empiece la utilización de las reservas. claro, pero esos son, digamos, como artilugios, eh, son como técnicas puntuales, pero en sistemas tan extensivos como los nuestros, con deficiencias tan importantes, tenemos que pensar en estrategias más generales y no en estrategias tan puntuales como por ejemplo eso que es un feeding especial. Ya vamos a ver cómo lo hacemos, a ver si llegamos hoy, aunque sea esta parte. A ver. ¿Qué es digamos, qué es la cuestión clave que tenemos que entender? En esto de la condición corporal, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de energía retenida como grasa en el cuerpo del animal, que es lo que mejora la condición corporal, es una fuente de energía que se puede utilizar. La cuestión es cómo alcanzar a tener esa fuente de energía. Las reservas corporales, o sea, la deposición de grasas corporales, o sea, de reservas en el cuerpo del animal, no tiene prioridad, no tiene prioridad. Fíjense, acá está la prioridad de distribución de la energía en el cuerpo del animal.
cuando la energía ingresa al cuerpo del animal, es usada en primer lugar para el mantenimiento del metabolismo basal, o sea, para las funciones básicas. Si le sobra energía digamos, de la que consumió, y satisfizo los requerimientos de mantenimiento, lo destina a sostén de reservas básicas. Si le sobra energía, lo destina a mantener la preñez, si es que hay una preñez existente. Si no, lo destina a producir leche, o sea, a mantener su ternero vivo. Si le sobra energía, después de mantener su ternero vivo, o sea, de producir leche, ahí recién lo destina a mejorar condición corporal. O sea que si una vaca está produciendo leche porque está con el ternero al pie y tiene poca energía disponible del alimento, no va a recuperar condición corporal, sino que va a mantener la lactancia para poder mantener viva a su descendencia. Eso es propio de la evolución. Entonces, si le sobra energía y pudo conseguir reservas corporales, recién ahí lo que le sobre lo va a destinar a iniciar el ciclo estelar del nuevo. Y si le sobra, ahí recién va a mejorar o va a engordar. Entonces, si esto lo hacemos al revés, ¿qué significa al revés? Digamos, de abajo para arriba. Que si no hay reservas corporales, o sea que si no hay forma de recuperar reservas corporales acá, no va a haber un ciclado. O sea que si no hay reservas corporales, no va a haber un ciclado. Entonces estamos volviendo acá. Si acá, por algún motivo, en octubre, noviembre, no hay condición corporal adecuada, no va a haber una ruptura del ciclo estral, por lo tanto no va a haber celo. Entonces, es muy importante que se ubiquen dónde estamos. Acá estamos. Septiembre, octubre, con esta oferta, en el mejor de los casos, esta oferta de energía metabólica, proveniente de un heno o de un diferido, acá o acá o acá. Acá sí tenemos una buena oferta. Entonces, si queremos hacer un balance, por lo menos dejemos planteado un balance para no, digamos, no... Si queremos hacer un balance entre los requerimientos y la oferta a lo largo digamos, al menos de estos 2 periodos o 3 periodos, o sea, primavera ahora, primavera tardía, primavera temprana, primavera tardía, y después el otoño, invierno, entrada al invierno. Si queremos hacer un balance, mínimamente desde acá hagamos un balance para dejarlo planteado para la próxima clase. A ver, si en el mes de octubre, noviembre y diciembre, anoten por favor, así queda planteado esto. En el mes de octubre, noviembre y diciembre, tenemos vacas que están pariendo, o sea que si están pariendo, ¿qué categoría de vacas son? Vacas que están pariendo son estas que están acá abajo. Vaca con ternero al pie. ¿Qué requerimientos tiene una vaca con ternero al pie? Requerimientos de la energía metabólica son los máximos, son de 18 megacalorías. ¿Sí? Pero si en ese momento, en el mes de octubre, de noviembre y diciembre, tenemos alimentos que tienen una baja digestibilidad, por ejemplo, que tienen 50% en octubre, 50% de digestibilidad, en noviembre aumenta a 55 y en diciembre aumenta a 60. La pregunta es, si tenemos vacas con ternero al pie en esos meses
¿Alcanza la oferta forrajera, perdón, la oferta energética, alcanza para satisfacer los requerimientos? ¿Cómo saco esa cuenta? Ese es el balance. ¿Qué cuenta tengo que hacer? La pastura o el forraje, digamos, el diferido, sea el que sea del cual tengamos, van a tener un contenido energético, pero lograr alcanzar esas 18 megacalorías por día, digamos, va a depender de la Sí, cantidad que le demos. exacto, pero bueno, pero no le puedo dar más de, con suerte, de 8,5 kilos, 8,5 kilos. ¿Por qué no? Porque la digestibilidad es muy baja, es muy baja. Pongamos el peor mes del año, octubre. La digestibilidad es muy baja, por lo tanto, digamos, el alimento no demora mucho tiempo en pasar por todo el tracto, o sea que tiene un lento pasaje. Por lo tanto, más de 8,5 kilos no le puedo dar. O sea que tengo una limitante y es el consumo. ¿Estamos? Entonces, Depende de la sí o calidad. sí, De la calidad. De la calidad. Más que nada, tiene que dar mayor calidad. muy bien. ¿Y cuál es la calidad que tengo? ¿Cuál es la calidad que tengo? Baja, si es 50-55. Exacto. O sea que como sea, en el mes, supongamos el mes de octubre, concéntrense en el mes de octubre. En el mes de octubre tengo una calidad que no supera el 50% de digestibilidad. La digestibilidad no supera eso. Ni que hablar si fuera septiembre, pero supongamos octubre. Saquen la cuenta, entonces, ¿cuál va a ser la oferta de energía metabólica que me va a dar para ese animal? ¿Cómo se hace? Calcula la energía metabolizable. Perfecto, muy bien. Con 50%, ¿cuánto es la energía metabolizable de ese alimento? Con 50% de digestibilidad. 1,8. 1,8. Perfecto. 1,8 megacalorías de energía metabólica por kilogramo de materia seca. ¿Estamos? Esa es la oferta. Perfecto. 1,8. Ese por el consumo y se va a tener la cantidad de energía metabólica. Exacto. Multiplicado por 8,5 En este supuestamente. caso suponemos que el consumo en kilogramos está en materia seca, ¿no? Exacto, Sí, sí, lo sí, sí. dije, pero... Kilogramos por día de materia seca, exacto. Sí, claro, sí, sí. Supuestamente, si llega a consumir los 8,5 kilos, ¿cuánto me daría? Y un aproximado de 15,3. 15,3, sí. Muy bien. 15 megacalorías por día podría comer. Entonces, el animal no puede comer las 18 megacalorías que necesita. No puede comer. No puede comer, no puede. Por más que yo haya guardado suficiente alimento, digamos, reservado suficiente alimento, no se lo puedo dar porque el animal tiene un pasaje disminuido, por lo tanto, no va a comer más de 8, con suerte 8,5, es mucho incluso. Entonces, esas 15 megacalorías que pueda consumir, eso es lo máximo que le puedo, digamos, que puede consumir de un forraje que está cosechando en el campo. ¿Qué es lo que va a pasar? La condición corporal no es la adecuada en este caso. No va a ser la adecuada. Exacto, no va a ser la adecuada, y no solo no va a ser la adecuada, sino No que va a satisface. caer la condición. Exacto, no satisface, por lo tanto, sí o sí, el animal, ¿de dónde va a sacar la energía? El animal, recuerda lo que dijimos de las prioridades hace rato, el animal va a tener De la como prioridad reserva. dar de comer, exactamente, el animal mantiene la prioridad de darle de comer a la leche del ternero, por lo tanto lo que va a hacer es tomar de sus reservas corporales. O sea que si toma la grasa, la energía de sus reservas corporales, ¿qué va a pasar con su condición corporal? Disminuye. Baja. Disminuye. Exacto, exacto. Va a caer la condición corporal. Eso significa que, dependiendo de cuándo las vacas comienzan a parir, por eso es que después vamos a ver bien cómo manejamos estratégicamente esto, qué es lo que mejor, cuál es la mejor estrategia para que las vacas paran, la época para que las vacas paran. Entonces, dependiendo de eso, nosotros sí o sí tenemos que pensar en que cuando las vacas paren,
cae la condición corporal porque no alcanzamos a darle, no podemos suministrar los requerimientos que ella necesita. ¿Por qué? Porque la digestibilidad en ese momento, sí o sí, es la que hay, digamos, es lo que hay, con lo que hay que jugar, que es la baja digestibilidad porque cayeron, digamos, porque todavía no hay humedad disponible. ¿Mm? Entonces, O sea que hay que hacer coincidir la mayor demanda con el mayor disponibilidad. Eso sería perfecto, pero el problema nuestro es que, miren, acá esto no lo vamos a ver ahora, pero en principio, el problema es que hacer coincidir la mayor demanda, que es justamente, la mayor demanda claramente es ahora, digamos en las apariciones, ¿no es cierto? O sea, cuando está con el terminal al pie. Hacer coincidir la mayor demanda con épocas de mayor oferta, no es sencillo en el seminario porque la mayor oferta es muy poca, no son más de 6 meses. Digamos, la menor oferta también es muy larga, por lo tanto, hacer coincidir la época de mayor oferta con los máximos requerimientos es muy difícil. Entonces tenemos que pensar otras estrategias. Pero ahora, digamos, lo dejo planteado para que ustedes vayan viendo. Para la clase que viene vamos a arrancar con esto, porque acá se juega con acomodar, perder lo menos posible, porque perder se pierde, no hay vuelta que darle, acá se pierde condición corporal, sea como sea que acomodemos digamos, los servicios para poder acomodar las apariciones en función de eso, se pierde condición corporal. La cuestión es cuál es la mejor o la menor pérdida y cuál es el momento de la mejor recuperación. ¿Estamos? Ya van a ver ustedes que, por ejemplo, en todos lados se habla de que estacionar los servicios es la herramienta más apropiada para poder tener la mejor estrategia de acomodar oferta con demanda, y sin embargo, en particular, nosotros pensamos que el destete es la herramienta más apropiada. Pero eso lo vamos a ver después porque tenemos que sacar varias cuentas. Ya se nos acabó el tiempo. Así que acá vamos a dejar, y en la clase que viene vamos a arrancar de las estrategias. Profe, Sí. ¿de cuánto dijo que tenía que ser la condición corporal para que vuelva al ciclo la vaca? ¿2,5? De la condición corporal que se mide de 1 a 5, la mejor es 2,53. O sea, que no esté gorda, pero que tampoco esté extremadamente flaca. Porque el 4 y 5 ya son condiciones gordas, y que acá en esta región no existen. Nunca he visto una vaca 4. Muy pocas veces. 2,53 es una condición corporal apropiada para que vuelva a ciclar. Cuando se mide de 1 a 5, ¿no? Exacto, cuando se mide de 1 a 5. Bien, profe, gracias. O sea, que en exceso dificulta el parto. Sí, sí, también. El exceso, precisamente el exceso de energía también impide el ciclado, porque tiene destinos de engorde en lugar de ciclo. Sí, también. Entonces, muy rápidamente, después lo vamos a ver con más detenimiento, pero muy rápidamente hemos visto qué es una estrategia. ¿Por qué estamos hablando de estrategia? Porque tenemos límites para un montón de cosas. Hay límites fisiológicos, hay límites climáticos, y a su vez tenemos varias alternativas. También tenemos la estrategia, si es por eso, también podemos darle maíz y complementar los requerimientos en las peores épocas del año. Pero la cuestión es si los números dan. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Entonces nos vemos la otra semana.